Muy buenas noches a todos los estudiantes de la institución educativa San José, en especial a los estudiantes de grado octavo. Este es un video preparado por el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda para el curso de física, el cual tiene como centro de actividad curricular el estudio de la termodinámica, entendiendo como termodinámica la rama de la física que estudia las interacciones del calor para obtener, a través de su manipulación, un trabajo útil. Para contextualizar un poco este trabajo, he traído para ustedes un esquema de una planta que hasta hace un tiempo funcionó. Se llama la planta de Termojumbo, localizado precisamente en el municipio de Jumbo, en el Valle. ¿Por qué este esquema? Porque nos va a permitir hacer el estudio de los estados termodinámicos. Como pueden ver a la derecha, he colocado como el derrotero de lo que hemos venido estudiando a lo largo del año para poder llegar hasta este tema. Obsérvese que se habla de un tema que jocosamente bauticé las 3 burradas de Reinaldo para poder llegar a esta simplificación de que íbamos a considerar al agua como un gas ideal, es decir, que iba a haber un comportamiento predecible en la interacción entre las variables presión P, temperatura T y volumen B. A partir de allí, vimos que podrían haber procesos donde alguna de esas 3 variables se mantuviese constante y a esas formulaciones las llamamos las leyes de los gases ideales. Una se llama la ley de Boyle, la otra se llama la ley de Gay-Lussac y la otra se llama la ley de Charles. La que hemos de tomar como referencia es la ley combinada de los gases ideales. Entonces, para poder estudiar los estados termodinámicos, es decir, la valoración de en qué estado se encuentra el agua, para poder saber el potencial de energía que pueda suministrarnos, sea en forma de calor, sea en forma de trabajo, o sea de las dos formas en simultánea, entonces he traído para ustedes un ciclo de potencia vapor para la generación de electricidad, donde las palabras clave va a ser valorar calor, trabajo y potencia. Y al final, ¿qué vamos a terminar haciendo? Vamos a terminar haciendo flujos de masa y vamos a terminar haciendo balances de energía a partir de una variable que con el uso de las tablas de vapor hemos venido trabajando y que se llama entalpía y la encontramos con la letra H. Bueno, entonces en este video el propósito es dar a conocer los elementos constitutivos de este ciclo de potencia, porque a lo largo de las clases iremos trabajando en detalle cada uno de ellos. Les había solicitado el favor de que dibujaran este ciclo en su cuaderno con todos los detalles para que podamos irle haciendo seguimiento al trabajo a realizar. Bueno, les presento el ciclo o diagrama esquemático de la planta y sus puntos de medición. Voy a desplazar un poco la pantalla. Bueno, como pueden ver, hay una serie de dibujos que representan a ciertos aparatos fundamentales para que se pueda tener una generación de electricidad a partir de energía térmica. Podemos destacar elementos como el propio generador eléctrico, el cual va a ser movido por una turbina de vapor
Y esa turbina de vapor, para poder obtener su vapor, ese vapor debe ser generado en una caldera, que lo hemos de entender como una olla pitadora gigante que nos produce vapor con ciertos niveles de presión y temperatura que nos van a facilitar que la turbina pueda trabajar. Bueno, entonces la descripción aparece acá en la parte de abajo, una descripción muy sencilla. Vamos a mirarla y después retornamos al dibujo para reconocer sus partes. Y vamos a ir tocando de una vez términos importantes. Primero me hablan de caldera acuotubular. Bueno, entonces si la caldera tiene apellido es porque debe haber de varios tipos. Sí, hay de dos tipos: acuotubulares o pirotubulares. ¿Cuál es la diferencia? Una caldera es un recinto cerrado en el cual echamos un combustible, se genera combustión, la combustión genera energía radiante y esa energía radiante se va a pasar directamente a través de las paredes al agua. Pero entonces, y también va a ir a través de los gases de escape que se producen. Entonces, ¿cuándo distinguimos acuotubular o pirotubular? Acuotubular significa que el agua va por dentro de los tubos y estos humos y esta radiación envuelven los tubos desde afuera y hacen que el calor penetre a través de las paredes. Mientras en una caldera pirotubular, el humo y el calor radiante permanecen confinados dentro de la tubería, una tubería de unas dimensiones muy distintas a las acuotubulares, y el agua entra en contacto desde afuera con la superficie exterior de los tubos que están calientes, dado que por dentro hay una llama. Y así se ha de evaporar el agua. Entonces, en nuestro caso, la caldera tiene que ser acuotubular porque tenemos una necesidad de producir vapor sobrecalentado. Mientras, cuando las necesidades son de realizar procesos de cocimiento, por ejemplo, en muchas empresas, una empresa cercana, Colombina, Nestlé, son empresas que en sus inicios tuvieron calderas pirotubulares. ¿Por qué? Porque sus necesidades de vapor no llegaban al sobrecalentamiento, solo llegaban al vapor saturado, porque lo necesitábamos era para cocinar. En cambio, en el caso de nosotros, necesitamos un vapor sobrecalentado porque debe tener capacidad motriz, debe tener el suficiente empuje, la suficiente energía en su interior, dado a través de la presión y la temperatura, para que sea capaz de mover una máquina. Entonces nos dice el texto: a la caldera acuotubular ingresan carbón y aire para provocar la combustión que va a liberar calor como energía radiante en el horno. El horno es la parte inferior de la caldera, que después ha de movilizarse por todo el recinto dentro de los humos de escape. Ese calor, que primero fue energía radiante, después se pasa a los humos y los humos van a circular por todo el recinto de la caldera calentando los tubos que llevan agua. Y dice, y ese calor se transferirá al agua que ha entrado por el punto 10. Bueno, ahorita vemos dónde está el punto 10. Producto de todo este proceso se obtiene un vapor sobrecalentado que alimenta la turbina de vapor y ésta moverá el generador eléctrico. Bueno, ¿cómo es una turbina de vapor? Una turbina de vapor es como si sobre un mismo eje horizontal ubicáramos muchos rotores de unos ventiladores. Desarmamos 20 ventiladores y colocamos todos los rotores uno detrás del otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el vapor golpea a esos rotores, golpea a los álabes de esos rotores, empieza
a producirse un giro y todas las ruedas van a ayudar solidariamente a que ese eje que las tiene gire. Y en su extremo colocamos un generador eléctrico, y el generador eléctrico al tener la sensación de que lo quieren poner a voltear, entonces empieza a girar. Ya después, cuando hagamos los estudios de física necesarios sobre electricidad y electromagnetismo, estudiaremos al detalle el generador. Entonces, nos dice, el vapor que sale por el punto 2 pasa al condensador, sale por el punto 3 y se prepara paso a paso para recordar las condiciones de presión y temperatura del punto 10. Esa descripción voy a ampliarla al detalle mientras ustedes pueden ver la gráfica. Bueno, entonces vamos a ver la gráfica de izquierda a derecha. Viéndola de izquierda a derecha, nos indican el ingreso de carbón y de aire. Solo existen calderas que pueden trabajar con carbón. No. Hay calderas que trabajan con gas natural. Hay calderas que trabajan con cascarilla de café, o sea, con biomasa. Hay calderas que en sus inicios fueron consideradas incineradores para sacar residuos de planta, pero se optó porque en la combustión de esos residuos de planta se pudiese obtener calor suficiente para calentar el agua y volverla a vapor. Ese es un caso como por ejemplo el que sucede en Nestlé, que tiene una caldera de lecho fluidizado. Posteriormente les hablaré de ese tipo de tecnologías en la cual la cascarilla de café, el café con el que se produce el Nescafé, y los residuos que se producen de todos esos afrechos y todos esos residuos que se producen en planta son incinerados allí y se logra obtener calor para sacar vapor. Bueno, en el caso más cercano tenemos por ejemplo a Río Paila. Río Paila en vez de carbón utiliza el bagazo. Una vez las cañas cortadas que todos hemos visto transportar en los trenes cañeros llegan al patio de caña, pues no exactamente el patio porque el patio ya se acabó, llegan directamente a la bandeja del molino. Entonces allí una vez ha sufrido el proceso de trituración que le han extraído todo el jugo de caña, ese residuo material que se llama bagazo pasa a alimentar la caldera, caldera que va a producir el vapor sobrecalentado que va a mover las turbinas que a su vez alimentan todo el proceso. Bueno, entonces en nuestro caso la planta Termoyuco utilizaba carbón y claro, el carbón pues hay que almacenarlo en unas grandes bodegas porque se necesitaba poner a trabajar toda esta planta. Algunos dirán, bueno, ¿usted por qué dice que se utilizaba? ¿Por qué la planta ya no se utiliza? Porque con la aparición del gas natural a través de las redes de tuberías, que fue algo que se nos suscitó a partir del apagón del año 92 y salió la ley eléctrica en el año 93, las calderas de carbón fueron relegadas a ser cambiadas por calderas de gas natural, porque una caldera de gas natural logra llegar a su sincronía en las variables de presión y temperatura en menos de 4 horas, mientras una planta de carbón, como era la de Termoyuno, porque hay otras que tienen mucha mejor tecnología, se demoraba más de 25 horas. Por eso es que en el Valle del Cauca, cuando tenemos un apagón, los apagones no duran más de 4 horas, porque las empresas de energía tienen como respaldo a la energía hidroeléctrica que se puede haber desconectado por cualquier razón, una descarga atmosférica en la red o un daño en la hidroeléctrica, pues entonces entran a trabajar inmediatamente plantas de gas natural que trabajan como respaldo. Bueno, pero eso es cuento de otras clases.
Por ahora entonces tenemos carbón y aire. Ahí tenemos en el carbón el elemento combustible que es el carbono. Y en el aire llevamos el oxígeno. Entonces cuando estos elementos reaccionan, lo que hemos de obtener pues es una llama, un fuego. Y ese fuego produce una energía radiante, calor en forma de radiación. La radiación es como la que sentimos cuando acercamos la mano a una vela. Vemos que dependiendo de los colores que tenga la llama, la sentimos más caliente o más o menos caliente. Eh, Dentro de esta zona que se llama el horno, o como se entiende en inglés el furnace, allí hay una parte de la tubería que lleva el agua que está expuesta a esas calor. Entonces en el furnace logramos que parte del agua líquida que va por las tuberías llegue y produzca algo de vapor. No se puede convertir completamente en vapor. Bien, bueno, pero y ese no es el objetivo, pues que se convierta completamente en vapor. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el vapor es un aislante térmico. Y entonces las tuberías que están expuestas solo a vapor corren el peligro de adelgazamientos excesivos, erosiones excesivas que lo pueden llevar a un estallido. Entonces, ya después vamos a ver que hay otro tipo de tuberías que sí toleran tener solo vapor y eso ya es distinto. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el fuego actúa sobre este juego de tuberías, tuberías que llevan agua en estado completamente líquido, a medida que los humos se van revolviendo con los tubos, van haciendo que parte del agua pase a estado vapor. Entonces, cuando se forma el vapor y trata de quedarse pegado a la superficie de la tubería, el resto de corriente de agua líquida lo remueve y se lo lleva. Se lleva y entonces ya en la parte superior de la tubería vamos a tener una mezcla, vamos por esta ruta, una mezcla de líquido y vapor. O sea que está en estado de saturación. Llegan a este tanque que llamamos el domo. Y en el domo, por diferencia de densidad, la parte líquida queda abajo y la parte de vapor queda arriba. Entonces, una vez se han separado el líquido y el vapor, solo el vapor va a salir del domo por la parte de arriba y va a regresar a la caldera. Y en la parte superior de la caldera vamos a tener una tubería de un material especial y esa tubería se va a llamar el sobrecalentador, porque el vapor que hemos sacado es vapor saturado. Si recibe más calor va a tener como consecuencia que su temperatura se eleve y por eso lo hemos de llamar vapor sobrecalentado. Y una vez obtenemos ese vapor sobrecalentado, ahora sí sale de caldera y se va rumbo a la turbina. Entonces, en el punto que nos aparece aquí como punto 1, es el sitio donde nuestra agua tiene las mejores propiedades de temperatura, presión y energía transformable a trabajo, es decir, la variable entalpía. Ese va a ser siempre el sitio más alto. Ese vapor va a ingresar a la turbina y cuando ingresa a la turbina, tal como les describí ahora, imagínense la turbina de vapor como de una forma similar a la turbina de un avión. Que una turbina de avión también tiene por dentro ruedas de álabes y todas estas cosas. Y parecería tener una forma así como esquemática como la que le he puesto allí, como en forma de cono. Entonces, ese vapor
al entrar a la turbina, choca con todos los elementos que están aquí y hace que esas ruedas que están aquí adentro giren. Y cuando giran, le dan giro a este eje y por tanto hacen mover al generador eléctrico. Generador eléctrico que en el caso de Termojumbo producía una potencia instantánea útil de 33 megavatios. Es una cantidad de energía instantánea suficiente para una ciudad intermedia. Resulta entonces que cuando ese vapor sale de la turbina de vapor por el punto 2, ya sale muy cansado porque se ha golpeado con todas esas ruedas y sale entonces a una presión ya muy baja porque fruto de haberse golpeado lo que está entregando es su energía de presión, pero sale como vapor saturado. O sea que el sobrecalentamiento que le entregamos al vapor en la caldera es lo que efectivamente se mueve la turbina de vapor. Cuando ya salió como vapor saturado, pues ya no tiene capacidad de hacer absolutamente nada más. Pero resulta que nosotros, como esto es un ciclo, necesitamos que ese líquido retorne de nuevo a la caldera para volver a recibir calor y volver a pasar por la turbina de vapor. La única forma es pasándolo a través de un equipo que se llama el condensador. Y pues ya nos han enseñado en química que cuando queremos pasar agua de estado líquido a gaseoso se llama evaporación, pero cuando lo queremos pasar de estado gaseoso a estado líquido se llama condensación. Entonces al final, ¿qué va a pasar? Ese vapor que antes era vapor saturado va a terminar siendo un líquido saturado o hasta un líquido comprimido por el punto 3. Y todo ese calor que liberó para pasar de vapor a líquido, ¿eso para dónde se va? Resulta que un condensador es un intercambiador de calor. Hay alguien que entra a dejar un calor y hay alguien que pasa, lo recoge y se lo lleva. ¿Quién se lo lleva? Lastimosamente, nuestra falta de conciencia ambiental a comienzos del siglo XX llevó a que la mayoría de los centros industriales en Colombia fueran construidos a la orilla de los grandes ríos. ¿Para qué? Para utilizar el agua de esos ríos como el elemento de donde podíamos tomar gran cantidad de agua y esa agua pasar por el condensador, recoger el calor y volver a salir. Eso trajo consigo pues un desastre ambiental. Todos vemos cuando pasamos por Jumbo el olor que emite el río Cauca. Y así nos pasa a nosotros en lo local, pero en otras zonas del país pasa con los otros ríos también. Y si no es que toman agua de un río, toman agua de una laguna. Y al final deterioran la laguna por completo. Alguno de ustedes, en este momento se me pasa, ¿quién fue? Me dijo, ese olor es muy similar también al que hay entrando a Bogotá cuando uno pasa el peaje de Chusacá. Sí, la laguna del Muya. Y esa laguna también huele horrible. ¿Por qué? Porque se tomó como elemento para que refrigerase las plantas. Creo que en ese lado quedaba la planta de la industria colombiana de llantas y collantas. La que hacía las llantas y collantas o las llantas Uniroyal. Creo que ya desaparecieron del mercado. Bueno, cuando ya tenemos entonces nuestro agua en el punto 3, tenemos líquido a muy baja presión y a muy baja temperatura. Por tanto, el punto 3 es el punto más bajito en toda la energía que puede tener nuestro ciclo. Es el punto más bajito.
De ahí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Primero, le vamos a dar un primer toque de presión para que vaya cogiendo presión. Y después, a través de estos dispositivos que se llaman los precalentadores, cerrado y abierto, ahora vemos la diferencia, van a recibir un calentamiento. Es decir, que con una temperatura tan baja le costaría muchísimo a la caldera calentar desde la temperatura tan baja hasta la temperatura que ha de necesitar el sobrecalentamiento. Entonces, lo que se ha hecho es que parte del vapor que entra a la turbina se extrae por diferentes sitios y a diferentes presiones, a diferentes estados de presión y temperatura, para que alimenten los precalentadores. Y ese calor que deja esos vapores extraídos de turbina, dejan en los precalentadores, lo va a recibir el líquido que salió de la bomba de baja presión. Entonces, nuestro fluido que va por el punto 4 recibe un flujo de calor y ya va más calientico en el punto 5. Recibe otro flujo de calor ya va más calientico en el punto 6. Recibe otro flujo de calor y ya va más calientico en el punto 7. Los tres aparatos en los que han recibido calor se llaman precalentadores cerrados. Ahora, ¿por qué llega a uno abierto? Llega a uno abierto porque debe haber una nivelación de presiones. Y hay el peligro de que en la zona del punto 3 las presiones son tan bajas que pueden llegar a ser presiones de vacío. Y cuando nosotros tenemos vacío, corre el peligro de que por alguna falla mecánica o de dilatación de materiales se haya podido colar aire. Y el aire no puede recibir presión demasiado alta en una bomba porque el área está estallar. Entonces, este dispositivo es la protección para el siguiente paso, que es la bomba de alta presión. Y este es como si fuera una olla pitadora. Una olla pitadora que vemos que cuando el vapor empieza a ocupar espacio entre la olla, escuchamos un pitico. Ps, 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 de la olla pitadora, que eso que es, el vapor le está diciendo al aire, bueno, aire, hasta luego, usted no está invitado a esta fiesta, hermano. Entonces esa es la función del precalentador abierto. Recibe ese flujo que sale del precalentador abierto en el punto 8 una alta presión, y esa ya va a ser la presión a la cual el agua va a poder circular dentro de la caldera. Recibe un último flujo de calor en el último precalentador para que quede con las condiciones del punto 10. El punto 10 que técnicamente se llama punto de agua de alimentación de calderas. El agua de caldera es un agua especial. Debe llevar unas sustancias que no permitan que los minerales que estén en su interior se puedan fundir dentro de los tubos. Lleva unas sustancias. Ese agua entonces, cuando llega al punto 10, recibe un pequeñito surtido de calor, no exactamente al lado del horno, pero lo quise representar allí por simplicidad, para que irse acomodando a las condiciones. Y cuando ya sale del horno, ¿a dónde llega? Al domo. Y cuando llega al domo, desde el domo, con la altura que tenga el agua en el interior del domo, va a hacer presión por gravedad para que entre el agua a las paredes de los tubos y vuelve y comienza el ciclo que ya tenemos. Entonces, por ahora esos son los datos que les quería dejar en claro, porque de aquí es que vamos a empezar a trabajar en detalle el uso de las tablas de vapor, la fotocopia que ustedes tienen en su poder, para poder que empecemos a valorar qué tan eficiente, cómo es la transmisión de calor y cómo se hace el cálculo de algo como esto. Algunos dirán, uy, pero es tremenda tarea de ingeniería, pero es algo tan sencillo.
es solo lógica matemática a aplicar y tener en cuenta ciertos preceptos, ciertos conceptos donde tenemos que valorar cómo fluye el calor, que siempre fluye de algo que esté en temperatura alta a algo que esté en temperatura baja, y cómo fluye los líquidos, que fluyen siempre de las zonas de presión alta hacia las zonas de presión baja. Vieron también en el dibujo que hay una numeración desde el 1 hasta el 21. Entonces, teniendo como 20 y 21 los cambios de temperatura que ocurren en el agua que tomamos desde la fuente masiva, como en el caso para este tema, el río Cauca. Y un detalle que no se puede pasar, esas extracciones de vapor que se hacen dentro de la turbina, cuando llegan a los precalentadores, entonces al entregar su calor, se convierten en líquidos saturados. Y esos líquidos saturados los vamos a recoger por la parte inferior, los vamos a juntar y esa masa se va a juntar con la que viene por el punto 3. La única masa que no llega a ese punto es la que circula por el punto 12, porque esa va a alimentar el precalentador abierto y cuando ya llegue el precalentador abierto, entonces ya en el punto 8 se ha juntado toda la masa de nuevo y va rumbo a la caldera. Y de la caldera toda la masa va a pasar otra vez por la turbina de vapor. Venga, entonces eso puede tener un funcionamiento infinito. Pues en la técnica hay cierto deterioro de las aguas y hay cierto deterioro de los elementos que flotan en ellas para hacer sus tratamientos. Y por eso en los sitios reales tenemos tanques de reposición de agua, que no deben ser muchos, ¿no? Entonces, como les digo, de aquí en adelante vamos a utilizar esta contextualización para ir entendiendo el valor de la entalpía dentro de los cálculos. ¿Y qué cálculos vamos a hacer? Vamos a averiguar cuánta masa va por cada tubería y vamos a averiguar cómo energía que se suministra de una forma se convierte a otra. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena semana. Y recuerden que en su grupo de física en WhatsApp se envió esta imagen para que pudieran hacer con tiempo el dibujo del ciclo.